Muy buenas tardes, tengan todos nuestros seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que me da mucho gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. Y en esta ocasión, la verdad que me da mayor gusto tener a un gran amigo, un gran maestro, un investigador, un escritor, un economista, el doctor Modesto Aguilar Alvarado. Bienvenido, Modesto. Muy buenas tardes, Antonio, te agradezco mucho la invitación. Es un privilegio, como siempre, estar en tu espacio tan gustado ya entre la comunidad pues político-intelectual del país, ¿no? Pues mira, las redes nos acercan, la pandemia nos orilló a esto, Modesto, y estamos con estos nuevos esquemas que no me parecen nada mal. Creo que han sido una gran alternativa para toda la sociedad poder establecer comunicación a través de estos sistemas virtuales que usamos, ¿no? La necesidad nos hizo vernos obligados a ser imaginativos con algo que teníamos al alcance de nuestra mano y no habíamos visualizado todo su potencial, amigo. Así es. Creo que es correcto eso, y a ti te consta cómo hemos brincado de medios a medios. Primero pues estábamos en un medio impreso, luego llegamos a Radio Universidad, donde me acompañaste muchas veces y de donde tú eres un distinguido maestro de la Facultad de Historia, es director de la Facultad de Historia, sin temor a equivocarme, uno de los mejores directores que ha tenido la facultad. Y ahora brincamos a este esquema, Modesto, y la verdad es que es muy grato poder establecer la comunicación de esta manera. Pues fíjate que estás colocado pues ya no en el futuro, sino en el presente de la comunicación, ¿no? Porque el presente de la comunicación es ahora la comunidad virtual. A través de la comunidad virtual tú tienes la capacidad de conectarte con prácticamente todo el mundo, ¿no? Así es. Todo depende de la convergencia de horarios. Tú te puedes comunicar con alguien que esté en la Unión Soviética, tal vez a las 3 de la mañana de ahorita las 12, ¿no? Sí. Tal vez a las 8 de la noche alguien que esté en Inglaterra, en Estados Unidos alguien que esté a las 4 de la tarde. Entonces, da una gran posibilidad de alternativas de horario y una gran flexibilidad, pues sobre todo para conductores como tú, ¿no? Fíjate, Modesto, que tienes mucha razón. Antes de entrar al proceso electoral, tuvimos haciendo entrevistas internacionales con personajes muy importantes, por ejemplo, Roy Campos en México, Antonio Solá en España, con 3 argentinos directamente en Argentina, con 2 colombianos, en fin, algunos otros de Estados Unidos. Eso nos permitió medir prácticamente el escenario, que ahora no nos intimida de ninguna manera saber que había una televisión que era la única que podía hacer esas entrevistas. Ahora nosotros, a través de este pequeño teléfono,
o de esta pequeña cámara, estamos vinculados en una comunicación que nos acercó extraordinariamente. Así es, así es. Esto, pues prácticamente ha venido a revolucionar todo, ¿no? Sí. O sea, y cuando hablo de todo, pues hablo de prácticamente todas las actividades del amplísimo espectro del quehacer humano, el quehacer político, el quehacer cultural, el quehacer educativo, el quehacer comunicativo, el quehacer tecnológico, pues es todo, ¿no? Es todo. Ha venido a revolucionar esto que estás viviendo ahora tú como comunicador, Antonio, te coloca en el centro de una revolución en las formas de comunicación humanas. Sí, fíjate que te voy a ser sincero. De alguna manera soy como el de esa película del último de los mohicanos. Ajá. A ver. Es que anteriormente la vida periodística, ya a mi edad, ya nos relegaban simplemente a hacer colaboraciones externas en los medios. Ajá. O simplemente quedabas ya jubilado de esta actividad periodística. Sin embargo, Ajá. a mis 68 años, el estar aquí en un medio tan vivo, tan dinámico, tan demandante, te reactiva y te reubica y te rejuvenece profesionalmente, ¿no? Y también me imagino que te debe de exigir algunas cosas de manejo, para lo cual, como tú lo estás comentando, pues has tenido que requerir de una capacitación acelerada, ¿no? Tienes que aprender, si no sabes todo, pues tienes que acercarte a los que saben para poder operarlo. Y bueno, pero lo importante aquí es que tenemos que entender una cosa, Modesto. La sociedad con lo de la pandemia cambió de la noche a la mañana. Estás tocando un tema que en lo particular a mí me interesa mucho. ¿Qué tanto la sociedad se ha visto involucrada en un proceso como el que se está viviendo ahora, Antonio? Porque, y yo traigo a referencia prácticamente el caso del proceso educativo, ¿no? Sí, sí. Porque yo, por ejemplo, tengo 3 nietecitas y las 3 nietecitas afortunadamente no tienen problemas para conectarse por internet a sus clases con sus maestros. Pero sé de muchas otras personas que sí tienen ese tipo de dificultades. Y pues eso nos lleva a una pregunta que yo considero central. ¿Qué tanto afecta este proceso a la permanencia y el desarrollo de la sociedad en sí, ¿no? Sí. Bueno, yo creo, Modesto, que lo que tú estás planteando ya habla de un cambio. Fíjate, de un cambio radical. Tus nietecitas iban a un proceso educativo presencial normalmente, donde la interacción era entre la maestra y los niños. Maestros que muchas veces no tenían la preparación tecnológica como tú lo haces referencia.
maestros que ignoraban que existiera un Zoom o que iban a tener que usar sus computadoras, sus iPads, sus teléfonos celulares para poder establecer su desarrollo profesional ante los alumnos. Y vemos que ese mundo cambió de la noche a la mañana. Todavía no acabamos de adaptarnos, porque todavía no se está dando todo el proceso. Sin embargo, esto no solamente cambió en los niveles básicos, como tú dices, primaria, secundaria, sino que hay cambios profundos en este tipo de cuestiones en las universidades de la que tú te has desempeñado como profesional durante muchos años. Efectivamente, Antonio, como tú lo comentas muy acertadamente. Sin embargo, yo pienso que ahí en ese caso, fíjate, Antonio, el problema debe de ser menor, porque las universidades tienen otro tipo de conceptualización con respecto al uso de este tipo de herramientas. Ajá. Porque como permanentemente están siendo evaluadas, lo eran ya antes de la pandemia y hasta donde tengo entendido lo continúan siendo ahora con la pandemia. Pues uno de los indicadores que se toman en cuenta allí es el tema de el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Esto no quiere decir que no les afecte, por supuesto que les afecta, pero están, digamos que relativamente mejor preparados para asumir los retos que les representan pues la aparición de este nuevo tipo de exigencias, ¿no? Porque son exigencias que efectivamente se les están presentando a todos los niveles, pero que en el caso de la universidad, como insisto, sería un caso menos grave, dado el tipo de características que representa ya la educación universitaria. Sin embargo, esto no quiere decir que las universidades no estén o no vayan a atravesar por un problema de carácter curricular, Antonio. Uh-huh. O sea, correcto. Una cosa es el hecho de la instrumentalización de cómo llevar a cabo el proceso educativo, y otra cosa diferente sería la calidad de los contenidos temáticos que se tienen que impartir en las propias universidades y las necesidades que estas universidades o estos centros educativos pues tienen que, digamos, cubrir ante la sociedad en su conjunto, ¿no? Uh-huh. Porque las universidades son organismos sociales muy complejos. En las universidades está representado prácticamente todo el conjunto social, uh-huh, y en ellos converge pues prácticamente todo el espectro social. Ahí van los que pueden mucho, los que no pueden tanto y los que no pueden nada. Entonces, van los que tienen acceso a todas las tecnologías, van los que con trabajo pueden adquirir una computadora a plazos en las tiendas estas de conveniencia, que no vamos a mencionar para no darles publicidad.
o si quieres tú y te pagan, lo mencionamos. Pues si hacen una solicitud aquí para hacerlo, con mucho gusto los Con atendemos. mucho gusto lo hacemos, ¿no? Y otros que definitivamente pues están lejos de ese mundo, ¿no? Lejos de ese mundo. En primer lugar, por el lugar de donde procede. Tú sabes que en las universidades, sobre todo el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tal vez el 30%, si no es que más, de sus estudiantes proceden del medio rural. Sí. Entonces, en el medio rural, pues es muy difícil que las comunidades rurales, estamos hablando de Mocorito, de Pericos, de Concordia, de Fuerte, de Ahome, pues tengan acceso fluido a la señal de internet, ¿no? Uh-huh. Y eso por hablar de las capitales de los municipios, de las sedes de los municipios, de las cabeceras municipales. Uh-huh. Pero si tú te vas a las sindicaturas, a las comisarías, pues ahí creo que la situación se presenta mucho más complicada, ¿no? Sí. Sí, fíjate que yo siento esto de que hablas es bastante interesante. Hace unos días escuchaba yo a un conferencista español que hablaba de la necesidad de que ahora van a ser las universidades las que van a tenerse que adaptar con mucha rapidez a estos cambios que está sufriendo la sociedad en su encierro, en sus miedos, en sus esquemas de educación presencial, que va a tener que ser mucho más dinámica, porque las medidas preventivas estas ya nunca más van a desaparecer de este esquema de la sociedad. Y creo que tienen razón, ¿no? Sí, no, ese tema me parece a mí que queda en el centro de la problemática universitaria futura. Esa sí es una problemática futura. Porque mira, por ejemplo, Antonio, yo coincido mucho con ese comentario que me acabas de hacer, que lo refieres a este periodista, es un periodista español, sí, un comunicador español. Porque mira, Antonio, por ejemplo, producto del encierro que ha implicado la aparición de este fenómeno pandémico, pues ha provocado problemas de sueño en prácticamente todos los miembros de la familia. Sí. Ha implicado problemas de patentes en nuevos medicamentos, a ramas del conocimiento como las biológicas, como las médicas, como las químicas, las epidemiológicas, las virológicas, etcétera, etcétera. Y pues todo este tipo de conocimientos se expresan en las universidades, se adquieren en las universidades. Entonces, un pequeño, por decirlo así, un pequeño bicho conocido como SARS-CoV-2 ha venido a detonar una serie de necesidades de conocimiento que tienen que ver con su propio combate, pues. Y eso va a obligar a las universidades a que tengan que aplicarse mucho más a esto que yo comentaba como
el contenido del conocimiento que las universidades imparten ahora o van a impartir. Porque mira, por ejemplo, vámonos al caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La Universidad Autónoma de Sinaloa no va a poder quedar impávida desde el punto de vista biológico frente a las nuevas necesidades que el campo biológico está experimentando. Igual va a ocurrir en el campo de las ciencias químicas y lo mismo va a pasar en el caso de las ciencias médicas, que son los campos que vemos más directamente involucrados con este fenómeno pandémico. Pero vayámonos al caso de los historiadores, por ejemplo, en el caso tuyo y mío, que somos historiadores, tú dirás, pero ¿qué tiene que ver la historia con un fenómeno como este, no? Pues tiene que ver mucho. Por ejemplo, entender cómo los fenómenos pandémicos han tenido una importancia en la evolución social o en la involución social, como se quiera ver, ha sido fundamental para poder entender cómo se ha desarrollado la sociedad y para entender qué fue lo que pasó en el siglo XX, a mediados de este siglo o a finales de este siglo que nos ha tocado vivir a nosotros. Pues van a tener que acudir a las fuentes de qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió, y por ahí se van a dar cuenta que ni siquiera esto se ha logrado determinar todavía, porque unos dicen que fue en Wuhan donde surgió el problema. En Wuhan dicen que fue en Estados Unidos. En Estados Unidos se echan la culpa unos a otros, y total que este fenómeno pandémico también se ha vuelto un problema geopolítico que también exige nuevos conocimientos en términos de geopolítica en las universidades, Antonio. Entonces, en resumidas cuentas, a lo que quiero llegar con todo esto es que el fenómeno pandémico representa una andanada de necesidades y de exigencias que necesariamente van a impactar a las universidades en prácticamente todos sus quehaceres educativos, todas sus carreras. Porque, por ejemplo, el caso de la contaduría, el caso de la administración, que son el caso del derecho, ¿qué hemos sabido ahora en los últimos tiempos respecto a lo que se conoce como el home office? Sabemos que muchos trabajadores de grandes consorcios laborales ya ni siquiera van a las oficinas. Así es. Reportan trabajo desde su casa, y los que reportan trabajo desde su casa están cansados ya porque dicen que trabajan más en su casa que en la oficina. Sí. Entonces, ¿cómo esto también representa un problema médico? Sí. ¿No? Un problema terapéutico. Entonces eso nos lleva a muchas cosas. No sé si coincidas conmigo. Mira, Modesto, coincido contigo al 100%. Incluso voy a hacer un comentario que retomo de José Ginés Mora, que hizo un trabajo muy interesante en la revista iberoamericana sobre educación. Y él habla de un aspecto muy interesante. Dice: las universidades cumplieron su papel muy importante con el medio laboral. Crearon las licenciaturas. Las licenciaturas para abogados, las licenciaturas para doctores. O sea,
son las licencias que los califican como preparados para un desempeño profesional. Ajá. ¿No? Entonces, dice, ahora que está ocurriendo precisamente lo que tú estás hablando, ¿cómo va a tratar las universidades estos casos de aquellos que estén cumpliendo una tarea profesional, pero que ni siquiera vayan a acudir a la fuente de trabajo? Ajá, exacto. O sea, dice, creo que y él considera que las universidades deben abandonar el conservadurismo con el que se ha venido trabajando a partir del siglo XIX para acá, ¿no? Ajá. Y que va a ser un gran parteaguas para una redocumentación, una reprogramación como la que tú hablabas dentro del seno de las universidades. ¿Cómo va a evolucionar, por ejemplo, los esquemas educativos de investigación? Dice, ¿cómo se van? Normalmente se tiene un esquema muy bien clarito en las universidades sobre el tema de las investigaciones. Sin embargo, ahora la medicina, la farmacéutica y todo esto de lo que tú estás hablando, dice, Ajá. va a requerir una investigación muy viva, más dinámica y más integrada a la sociedad. Sí, sí, efectivamente, Antonio, fíjate que hay una lectura que se volvió clásica, que se llevó en las universidades, de hecho se sigue llevando en las universidades es el de Thomas Kuhn, Las revoluciones científicas. Uh-huh. Él habla de los paradigmas científicos, los paradigmas de la ciencia. Sí. Y plantea justamente el momento en los que los paradigmas son sujetos a tensiones muy fuertes que prácticamente tienen que cambiar porque son paradigmas que están diseñados para responder a exigencias diferentes a las que les está planteando el entorno ahora. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos ahora la oportunidad desde la universidad de observar cómo las diversas comunidades de académicos de la universidad van a responder y van a cambiar ante este nuevo paradigma, ante este nuevo modelo de conocimiento que va a implicar, me imagino yo que esto puede ser tema para otra plática, ajustes y reajustes dentro de las comunidades científicas y académicas. Yo creo que sí va a ser tema, da para mucho, Modesto, es un tema muy interesante, que sin duda te expreso mi interés en que retomemos estos otros temas que nos quedan pendientes, que no es posible agotar en esta media hora, pero que de alguna manera están tan vivos que el día de hoy están vacunando para que los niños se integren a la educación presencial. Ya vacunaron más de 100,000 maestros el día de ayer. Imagínate, ¿no? Sí, porque los niños ahora se levantan a las 2 de la mañana y exigen comida a esa hora y los padres tienen que ir a trabajar, imagínate. Entonces, todos esos son problemas, ¿no? Así que tienen que resolverse de alguna manera. Pero bueno, eso es otro tema, amigo. Sí, y me da mucho gusto, Modesto, verte nuevamente en este escenario de Brechando. Ya te extrañábamos y la verdad es que yo espero que ya reanudemos con más frecuencia estos análisis de los que tú estás muy bien preparado para exponerlo. También tengo pendiente
que los temas de tus libros, algunos de tus libros, como el de la agricultura y la minería, se van a poner de moda. Así es que así es. yo espero que pronto los retomemos, porque tú traes toda la información sobre estos temas de Sinaloa. Cuando gustes, amigo, cuando gustes. Y bueno, pues yo quiero darte las gracias por haberme aceptado esta invitación, y no te digo adiós sino hasta pronto, porque pienso seguirte molestando, amigo. No te preocupes, amigo, no te preocupes, estamos a la orden, tú sabes que sí. Muy bien. Pues Modesto, que sigas mejor y que sigas aprovechando tu tiempo ahí en tu laboratorio de historia y economía que tienes en tu entorno. Gracias, Antonio, me da mucho gusto saludar a tu auditorio. Gracias, Modesto, hasta pronto. Hasta pronto.